video les voy a explicar cómo tienen que codificar sus variables para que esté lista su base de datos. Primero necesitamos prepararlo para que todo sea numérico. Entonces, el primer paso es que descarguen un archivo. Yo les sugiero que no trabajen directamente sobre la base de datos que se guarda en los formularios de Google, porque la vamos a modificar, la vamos a alterar y en caso de requerir nuevamente los datos originales ya no tendríamos acceso. Entonces, primer paso, hagan una nueva base, ya sea que descarguen el archivo en Excel o creen una copia en Google Sheets también para que puedan trabajar desde su navegador. Cualquiera de las dos opciones se puede y se vale. Y ya les he compartido un video en la tarea anterior sobre cómo hacer esto. Entonces, yo aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se capturan las respuestas en una base en Excel. Estoy trabajando directamente en Excel. Algo que es importante que sepan es que cada columna representa una variable o una pregunta en una base de datos. Y cada fila significa son las respuestas de una sola persona. Por ejemplo, aquí en la fila 2 tengo las respuestas de una persona que en la pregunta 1 contestó siempre, en la pregunta 2 contestó algunas veces, en la 3 siempre, y aquí están todas las respuestas de una misma persona. Es una mujer, y yo puedo saber, porque aquí en cada columna, este es el encabezado de las columnas, y en cada una de estas columnas me indica qué pregunta es. Ustedes pueden ver su pregunta completa. Yo aquí nada más les estoy mostrando números. Entonces, algo bien importante es que no deben de mezclar la base de datos. Por ejemplo, tengan mucho cuidado si van a ordenar por alguna variable, alguna columna, que se ordene toda la base y no nada más se ordene una sola columna solita, porque si hacen eso, ya no van a coincidir las respuestas de una persona consigo misma. Y eso es bien importante para que los análisis nos salgan bien. Las respuestas de una persona siempre deben de estar en la misma fila, sin que se nos revuelvan. Entonces, lo que sigue es, el siguiente paso es recodificar. Recodificar significa que a estas respuestas que las personas me dan con letras, yo les voy a asignar un número. Es como cuando vimos los niveles de medición. Ese numerito me va a indicar que ese puntaje al que equivale su respuesta. Porque cuando nosotros hacemos análisis estadísticos, no podemos trabajar con letras, sino que trabajamos con números. Entonces, ¿cómo se hace esto de la recodificación? Pues ustedes deberían de tener en el artículo donde sacaron su instrumento, vienen ahí las reglas de a qué equivale cada pregunta. O sea, si el siempre equivale a 5 o a 3 o a qué. Si no viene, pues a veces por lógica, si ustedes tienen una que va de nunca a siempre, pues el nunca es 1, el que sigue algunas veces es 2, con frecuencia es 3 y siempre es 4, dependiendo de cuántos valores tengan. Entonces, eso es esa escala de respuestas que ustedes pusieron en su instrumento. Pero no siempre es así de directo. Ahorita les voy a explicar por qué. Hay algunos reactivos que suelen estar invertidos. Voy a poner un ejemplo si yo quisiera medir cohesión vecinal, cuando yo recodifico, lo más usual es que si la persona tiene mucha cohesión con sus vecinos, pues mientras su respuesta sea mayor puntaje le tengo que poner yo. Por ejemplo, una persona que esté muy cohesionado, si responde la pregunta, ¿me llevo bien con mis vecinos? Y le pone siempre, es porque está muy cohesionado con sus vecinos. Entonces esa debe de tener el puntaje más alto, por lógica, ¿no? Si alguien me dice nunca, pues ese le pongo el puntaje más bajo, porque significa que no tiene cohesión con los vecinos. Entonces esto tiene un sentido de cantidad del atributo que estamos midiendo. Pero a veces en los instrumentos hay reactivos que están invertidos. ¿A qué me refiero con eso? Significa que si la persona tuviera mucha cohesión, entonces su respuesta va a ser menor, como en este ejemplo. Si la pregunta dijera, ¿me llevo mal con mis vecinos? Y la persona me dice siempre, o sea que siempre se lleva mal con sus vecinos,
Eso significa que no está cuestionado y por lo tanto le debo de poner un puntaje más bajo, un 1. Pero si la persona me dice que nunca se lleva mal con sus vecinos, es porque tiene un nivel más alto de cohesión. Entonces a ese le corresponde un nivel más alto. Ustedes deben de identificar en los instrumentos que aplicaron cuál es de estos dos casos, porque cada reactivo se va a codificar de su propia manera, según como le corresponda. A veces en el instrumento vienen las reglas, ahí viene qué reactivos son positivos, como este, o qué reactivos son inversos o negativos, como este. Si viene, pues ya nada más siguen las instrucciones, pero si no viene, ustedes los tendrían que identificar uno por uno. Y ya que los tengan identificados al momento de hacer la codificación, pues hay que fijarse en este detalle, que no se les vaya a pasar. Entonces, ahora sí vamos a pasar a cómo codificamos. Ok, aquí en el ejemplo que yo les ponía donde el siempre le tocaba el valor 4, pues si es siempre yo en lugar de esa palabra le voy a poner un 4. Pero si yo me pongo a hacer esto manualmente me tardaría muchísimo. Entonces, lo primero ya les dije, hay que identificar si los reactivos son positivos. Me voy a imaginar que estas primeras 10 preguntas son de un instrumento al que le voy a llamar cohesión vecinal para quedarnos con la misma línea. Entonces, estas 10 preguntas son sobre cohesión y a lo mejor la pregunta 1, 3 y todas las demás son positivas. Entonces, yo las voy a recodificar con esa misma escala. Lo que tenemos que hacer es irnos a inicio y después a donde dice buscar y seleccionar. Y aquí le doy en donde dice reemplazar. Y entonces, si la persona contesta nunca, ahí le damos en buscar, le pongo que lo reemplace con el valor 1 y le doy en reemplazar todos. Vean cómo cambió todos los que decían nunca, ahora tienen un 1. Si la persona respondió algunas veces, lo voy a reemplazar con el 2, que es el número que sigue. Y es importante que aquí escriban tal cual, con mayúsculas, minúsculas, espacios, tal cual, porque si no, no va a ser el reemplazo. Le doy en reemplazar, ahí están todos. Después, con frecuencia, le tocaría el número 3 y reemplazo todos. Y por último, tenemos el valor siempre, que le toca el valor 4 y reemplazo. Y listo, ahora en mi base de datos tengo números en lugar de letras. Pero estas dos preguntas probablemente eran las invertidas, las que son, si me llevo mal con mis vecinos, ¿no? Son de ese tipo. Entonces aquí le voy a poner al revés. Si dicen siempre, les toca el 1 y reemplazo todos. Si dicen con frecuencia, les toca el 2 porque va al revés. Si dicen algunas veces, les pongo el 3. Y si dicen nunca, el 4. Listo, ahora sí ya tengo los puntajes de esa persona a todas las preguntas de esta primera variable. Pero cuando nosotros queremos hacer la prueba de hipótesis, lo que necesitamos es un solo puntaje para la variable. No los debo de tener así por pregunta, por separado. También los instrumentos deben de traer instrucciones de cómo se calcula el puntaje total. Hay que leerlos, hay que fijarse cómo lo indican. Si no lo trae, lo más usual es que sea una suma. Si está bien recodificado, únicamente sumando lo vamos a lograr, ¿no? Lo vamos a tener. Voy a insertar una nueva columna aquí, justo donde termina mi primer instrumento, estas 10 preguntas. Y yo les dije que esta variable le iba a poner cohesión vecinal. Hay que ponerle el nombre formal de la variable a esta columna y para no sumar a mano o no sumar uno por uno, podemos usar una función. Pueden hacer una suma o un promedio, pero lo más usual es usar sumas. Le doy es igual, suma es el nombre de la función y abro paréntesis y selecciono todas las preguntas
que le corresponden a esta primera persona. Entonces voy a sumar a mi primera persona, que es desde la celda A2, y arrastro hasta la celda J2, que esto es de una persona nada más. Entonces cierro paréntesis. Ustedes probablemente tengan un rango distinto dependiendo de cuántas preguntas tiene su primer instrumento. El de cohesión, en este caso es de cohesión. Ustedes qué tienen de discriminación, de ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces le doy enter y ahora sí ya tengo el puntaje total calculado de esta persona. Este es su nivel de cohesión. Así es como tenemos la medición de la cohesión de una persona. Y ahora para todos los demás, lo único que tengo que hacer es copiar la fórmula. Para rápido, si ven este cuadrito que sale aquí, un cuadrito chiquitito, nada más lo seleccionan y arrastran hacia abajo sin soltar y sueltan en donde está el último participante. Entonces se calculan, vean que son números diferentes, se calculan, vean la fórmula, aquí pueden observar, la fórmula de abajo es para la línea 3 o la fila 3, la fórmula de abajo es para la línea 4. Pero si se dan cuenta, lo que tengo yo capturado en esa celda es una función, una fórmula, no tengo el valor. Entonces, en un siguiente paso, vamos a copiar esta columna, la voy a seleccionar desde acá, desde la acá, clic derecho, copiar, y ahí mismo le voy a dar clic derecho, pegar, pero solo los valores. Solamente es opciones de pegado especial que tiene el número 1, 2 y 3. Solo valores. Y ahora sí, los datos que están capturados aquí ya no son fórmulas, ya es el puntaje. Esto es para que no sé, si yo hago cambios en la base de datos, ya este puntaje no cambia. ¿Por qué? Porque lo que sigue es que borren todas las preguntas porque ya no las necesitamos aquí. Las voy a borrar y me quedo únicamente con el cálculo que hice de cohesión vecinal. Ahora, esa es mi primer variable. Ustedes tienen al menos dos variables cuantitativas. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la segunda variable. Yo aquí para identificarlos les puse reactivo 1, reactivo 2, reactivo 3, 4 y 5. Vamos a imaginarnos que este es sobre ansiedad. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso, ya tenemos otro tipo de opciones de respuestas. Por ejemplo, en este instrumento van del nada, después sigue el algo, ese es el valor 2. Luego sigue el suficiente, es el 3. Y por último tenemos mucho, que es el 4. Listo. Y vuelvo a hacer lo mismo. Inserto una columna y dije que esta iba a ser la variable ansiedad. Y vuelvo a hacer lo mismo. Sumo, pero ahora nada más las preguntas de este segundo instrumento. Igual arrastro para copiar los valores. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar solo los numeritos. Y listo. Ya tengo mi variable ansiedad. Solo borro todo esto de aquí. Ahora, aparte de esto, ustedes tienen una variable categórica, que es con la que van a comparar. ¿Se acuerdan de su hipótesis de diferencias entre grupos? Pues van a comparar ustedes a dos grupos. Yo siempre les he puesto el ejemplo entre hombres y mujeres, pero ustedes tienen diferentes tipos de grupos. Lo que van a hacer aquí es lo mismo. Van a ponerles, aquí sí, el valor 1 a uno de sus grupos y el valor 2 a otro grupo. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí a mujer el valor 1 y a hombre el valor 2 y reemplazo todos. Ah, no hice bien el de mujer. Esperen. A mujer le voy a poner el valor 1. Listo.
Entonces, ya que tengo sustituidos todos los valores, aquí es importante que ustedes se acuerden a quién le pusieron el 1 y a quién el 2, porque ya no se ve. Ya no podemos saber una vez que lo recodifiqué, ya está hecho y ya no hay marcha atrás. Entonces, ténganlo anotado y me lo mandan cuando entreguen su tarea. En un comentario me ponen el 1, qué grupo es, y el 2, qué grupo es, para que yo sepa qué es lo que están comparando. Y muy bien, con esto terminan de hacer su codificación. Esto es lo que van a enviar. Si se dan cuenta, con esto podríamos hacer todas las pruebas estadísticas que hemos estado viendo, porque ya tenemos los puntajes totales de cada variable y tenemos identificado a qué grupo pertenece cada persona para hacer estas comparaciones. Y listo. Esto es lo que van a subir, un archivo como estos, donde únicamente aparezcan las variables de sus hipótesis. Si tienen más variables para otras hipótesis, adelante, súbanlas, pero con estas características. Y también les envío les envío sus análisis en SPSS. Nos vemos.